Hola, buenas tardes. En este video vamos a hablar sobre algunas de las aplicaciones de las gráficas de COVID. Vamos a ver algunas de las interpretaciones de estas gráficas y cómo podemos representarlas para encontrar más información que nos pueda servir para políticas públicas. Entonces, para llegar a eso, primero lo que vamos a hacer es hablar de conceptos previos que nos van a ayudar a entender el por qué y el cómo de las cosas, ¿no? Entonces, el primer concepto del que quiero que hablemos es las escalas. Entonces, aquí les puse una imagen donde se muestran diferentes objetos. Estos objetos tienen tamaños muy diversos y pues tenemos desde objetos microscópicos como las células sanguíneas que estarían en una escala de 10 a la menos 6 casi, longitudes en metros, o hasta el otro extremo donde tenemos objetos que ya son astronómicos, que ya están en niveles o escalas de 10 a la 7 más o menos. Intermedios entre ellos también tenemos muchos objetos, ¿no? Como las hormigas, la longitud o el tamaño, la altura de un humano o la longitud de una ballena. Entonces, pues cada uno se va situando de acuerdo a su longitud. Y pues como podemos ver, este tipo de escala aquí expresada en exponentes nos permite que aunque estamos visualizando diferentes objetos que tienen escalas muy variables, pues que podamos ver todos en una misma gráfica. Entonces, este concepto es importante precisamente por eso. Si nosotros quisiéramos hacer una gráfica completa de todos estos objetos, pero en metros como tal, en lugar de esta notación exponencial o potencial, y poner este 0.00005, ¿no? Y luego para la hormiga 0.0002. Entonces, pues sería muy complicado que en toda esta escala se puedan ver objetos microscópicos y al mismo tiempo objetos macroscópicos. Entonces, lo que se hace es buscar otra escala que sea adecuada para representar y poder comparar lo que queremos comparar. Entonces, un tipo muy particular y muy útil de escalas es la escala logarítmica que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, para ver esta escala, primero recordemos que es un logaritmo, ¿no? Si nosotros tenemos una función exponencial como la que se muestra aquí en la imagen, tenemos una base elevada a un exponente que cambia y eso me responde un valor distinto, pues el logaritmo va a ser aquel valor al que tengo que elevar esta base para obtener este número. Entonces, si estamos trabajando en la base 10, que es una de las más comunes que se utilizan, pues podemos calcular ciertos logaritmos. Entonces, para verlo con un ejemplo, vamos a ver para algunos valores. Entonces, si queremos encontrar el logaritmo de 10, ese logaritmo sería 1. ¿Por qué? Porque tengo que elevar 10 a la 1 para que me dé 10. Si queremos el logaritmo de 100, pues que aquí tendríamos que elevar al 10, pues al cuadrado, ¿no? Para que 10 por 10 sea 100 y ese sea el valor del logaritmo. Entonces el logaritmo de 1000 sería 3 porque tengo que elevar el 10 al cubo para que me dé este 1000 y pues así nos vamos sucesivamente para distintos valores de los logaritmos. Entonces, esto me permite tener una relación entre una escala lineal y una escala logarítmica. Entonces, como podemos ver, aquí hay una correspondencia. Al 0 le equivale 10 a la 0, al 1, 10 a la 1, al 2, 10 al cuadrado, 10 al cubo y así nos vamos, ¿no? Entonces, fíjense que mientras esta crece linealmente de 1 en 1, esta de acá arriba es una escala ya logarítmica y ya no crece de 1 en 1, sino más bien de 10 en 10. O sea, de aquí a aquí hay 10 más. Y de aquí a acá hay 10 por 10. Y así nos vamos sucesivamente. Otro de los conceptos que es importante para entender estas gráficas de COVID que vamos a ver es el crecimiento exponencial. Este tipo de crecimiento es muy importante porque aparecen muchos fenómenos de la vida real, particularmente en muchos de su interés, que son los fenómenos biomédicos. Entonces vamos a ver un poco qué significa este tipo de crecimiento y lo vamos a ver con un ejemplo. Si se acuerdan, en la clase del viernes estuvimos hablando de modelos lineales, ¿no? Y cómo era muy intuitivo pensar de manera lineal. Entonces, aquí lo que tenemos es crecimiento exponencial, que ya no es tan intuitivo para nosotros, pero que podemos ejemplificar y tratar de entender, pues desmenuzándolo, ¿no? Entonces, aquí el ejemplo que tenemos es de un emperador chino
que peleó en una guerra, sin embargo en esa guerra estuvo a punto de morir y quien lo salvó fue un granjero. Entonces al final de la guerra pues le dijo al granjero, ve a mi palacio y yo te voy a regalar lo que tú quieras, ¿no? Porque salvaste mi vida. Entonces al final pues este granjero acude al palacio y pide un tablero de ajedrez. Entonces el emperador pues está muy contento, está muy agradecido de que le salvó la vida, entonces le pide a sus empleados el mejor tablero de ajedrez que tengan en el palacio para regalárselo al granjero. Sin embargo, el granjero no busca el tablero de ajedrez, sino que más bien de su bolsa saca unos granos de arroz, quita las piezas del tablero de ajedrez y va colocando el arroz en el tablero de ajedrez, pero con un arreglo muy particular, que es el siguiente. Entonces, en cada una de las casillas va a ir colocando el arroz. En la primera coloca 1, en la segunda coloca el doble del anterior, o sea, 2. En la tercera coloca el doble del anterior, que ya serían 4, ¿no? En la siguiente el doble del anterior, que serían 8. Y así nos vamos duplicando cada vez la cantidad. Entonces, al final le dice al emperador, yo no quiero el tablero de ajedrez, sino más bien quiero que rellenes este tablero de ajedrez de granos de arroz desde el principio al final con la regla de correspondencia que te estoy dando del duplicar el valor anterior. Entonces, eso es lo que quiero que me regales, ¿no? Básicamente. Entonces el emperador pues se pone muy feliz y dice, pues inclusive vale más el tablero de ajedrez que lo que me estás pidiendo, pero si es lo que quieres, pues yo te voy a dar ese arroz, ¿no? Entonces él mentalmente hace un cálculo y dice, pues ¿cuánto arroz necesitaré? Pues yo creo que con 100 kilos de arroz, pues me alcanza para llenar el tablero. Entonces pide a sus empleados a que vayan por 100 kilogramos de arroz a las bodegas y que empiecen a llenar este tablero, ¿no? Entonces, pues ya los trabajadores regresan, van colocando, el emperador inclusive les dice, no se preocupen por poner la cantidad exacta porque al final yo le voy a regalar todos los 100 kilos de arroz y pues ellos van llenando, ¿no? Conforme a la regla. El punto aquí es que entonces van llenando y se va llenando esta tabla, ¿no? En la casilla 1 va 1, en la casilla 2 van 2, en la 3 van 4, así sucesivamente. Y pues el total de granos en el tablero va a ser la suma de todos los que vamos juntando, ¿no? Entonces teníamos en la casilla 1, 1, en la casilla 2 pusimos 2, entonces ya ahora hay 3. En la 3, casilla 3 pusimos 4, entonces ahora el total pues es la suma de los 3 anteriores y así nos vamos sucesivamente. Entonces fíjense que aquí no lo desarrollé absolutamente todos los números, pero si ustedes lo hacen a mano, se pueden dar cuenta que en la casilla número 11, aquí los números de granos de arroz pues iban aumentando en décadas, ¿no? Sin embargo, en la casilla 11 apenas vamos en la 11 de 64 y ya los granos ya lo empezamos a contar en términos de miles de granos. Y apenas vamos en la 11, tenemos 64. Tan solo para la casilla 16 ya necesitamos 30,000 granos de arroz. Y así nos vamos sucesivamente, entonces en la 21 ya necesitamos 1000 medidas de 1000. Entonces ya son números bastante grandes que no era nada intuitivo pensar que íbamos a necesitar con este tipo de crecimiento de duplicar valores. Sin embargo, pues este tipo de crecimiento es un crecimiento que se llama crecimiento exponencial. Entonces, pues como ustedes pueden ver, aumenta bastante y conforme más crece, más aumenta, ¿no? Porque se va duplicando ese valor. Y como pueden ver aquí, pues aunque esta columna nos representa el total de granos en el tablero, pues esta va aumentando, o sea, cada siguiente valor va aumentando más que el total del anterior que había. Entonces eso significa, bueno, ahí más bien uno de los trabajadores del emperador hizo la reflexión y le dijo, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque piensa que si para la casilla número 22 ya nos acabamos los 100 kilogramos de arroz, pues en la 23 lo que tienes que hacer es poner el doble, entonces, y en la siguiente va a ser todavía el doble, entonces realmente no va a haber la cantidad de arroz que logren llenar este tablero de arroz. Entonces necesitaríamos cientos de bolsas y no vamos a poder lograrlo. Esto es lo que representa el crecimiento exponencial. No es
uno sabe, coloquialmente, uno dice crece exponencialmente y te imaginas algo que crece muy rápido, pero realmente intuitivamente no sabemos qué tan rápido. Pues este es un ejemplo que nos muestra qué tan rápido puede crecer un fenómeno exponencial. Y si nosotros lo queremos graficar, pues aquí viene un cartoon que muestra más o menos cómo sería una gráfica de un crecimiento exponencial. Y pues muchas veces crece tanto y crece tan rápido que si quisiéramos representarla en una sola gráfica, pues no nos alcanzarían los valores para poder representarlo y hasta romperíamos el techo, ¿no? En ese caso. Vamos a ver ahora un caso en particular de este tipo de crecimiento exponencial, que sería, por ejemplo, una pandemia como la que estamos viviendo actualmente. Entonces, esta pandemia tiene un crecimiento exponencial. ¿Por qué? Pues porque empezamos con un infectado y ese infectado supongamos que a su vez infecta a otros dos, puede ser más que dos, pero bueno, vamos a hacer el ejemplo ahorita con dos. Entonces, este infecta a dos y cada uno de estos van a infectar a su vez a dos personas más. Y luego cada uno de estos va a infectar a otras dos y así nos vamos a ir aumentando nuestra pirámide y al final pues el número de contagiados va a ser bastante grande, ¿no? Esto lo podemos representar gráficamente como se muestra a la derecha. En la derecha muestro una gráfica del número de casos confirmados de COVID a nivel mundial para un periodo de tiempo, para entre el 21 de enero del 2020 hasta el 8 de abril del 2020. Entonces aquí como pueden ver esta gráfica, ustedes ya conocen la gráfica de una exponencial y vemos que sí se parece y que tiene ciertas características particulares, ¿no? Por ejemplo, que crece lento al principio. Entonces aquí podemos ver, para los primeros días había pocos casos. De hecho, viéndolo numéricamente, podemos poner un ejemplo donde empezamos con un contagiado y siguiendo esta regla de correspondencia, a los 30 días ya tenemos un número más considerable de contagiados, ¿no? El mes más o menos estaría por aquí y ya empezamos a tener más casos. Sin embargo, esto todavía no parece una emergencia pública, ¿no? Todavía tenemos relativamente pocos casos, pero fíjense que conforme avanza el tiempo, si dejamos con este crecimiento, si no pusiéramos ninguna medida de contención o de posible contagio, entonces dejamos 4 meses a la pandemia que avance por sí sola y a los 4 meses ya tenemos millones de casos de contagio. Entonces por eso es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de crecimientos exponenciales y pues saber interpretarlos. Vamos ahora sí entonces a empezar a ver gráficas de COVID. Perdón. Entonces, esta primera gráfica nos indica el número de días a partir del caso número 100 en diferentes países. Y en el eje vertical estamos viendo el número de casos de COVID. Son casos confirmados y como les mencionaba, para diferentes países. Por ejemplo, Irán, Italia, Corea, Estados Unidos, Francia, Alemania, y Reino Unido, Japón, Singapur, Hong Kong. Y pues ahí se ven algunos otros países, ¿no? Si ustedes ven aquí en gris hay otra función, esta es una función teórica exponencial, completamente exponencial, que nos indica cómo se ve una gráfica exponencial que aumenta a diario el 33% de casos. Entonces, pues si nosotros queremos empezar a interpretar esta gráfica, lo que haríamos podría ser comparar contra esta, ¿no? Más o menos para saber cómo cómo está creciendo la tasa de otros países. O también podríamos hacer lo que hicimos en clase. Ya empezamos a ver cómo a partir de datos reales podemos hacer ajustes de modelos para entender qué va a pasar después con ellos, ¿no? Entonces podríamos intentar hacer curvas teóricas y tratar de empatarlas con las gráficas de algunos países. Sin embargo, fíjense que está muy complicado y no se parecen realmente. Entonces, pues lo que hacemos para solucionar esto y para dar una mejor interpretación, pues es aplicar ciertas estrategias como las que vimos en la última clase, que era trabajar las gráficas o el conjunto de datos en otro tipo de escalas. Ahora fíjense en algunos otros detalles de estas gráficas, como por ejemplo que nosotros podríamos decir, Italia es quien tiene mayor número de casos, ¿no?
Y países como Estados Unidos o como Reino Unido realmente tienen pocos casos, entonces no tienen de qué preocuparse, van controlando la pandemia para este periodo de tiempo. Sin embargo, vamos a ver si realmente esto es cierto o no. Entonces, quedamos que es un crecimiento exponencial el de la pandemia, entonces podemos linealizarlo. ¿Y cómo lo hacíamos? Pues en la clase pasada demostramos que si tenemos un crecimiento exponencial, lo podemos linealizar con una escala semilogarítmica. ¿Qué significa esto? Pues que en uno de los ejes voy a tener una escala lineal como la que conocemos perfectamente y en otro de los ejes voy a tener una escala que ya es logarítmica. Se llama semilogarítmica porque está compuesta de lineal y logarítmica. Se llama logarítmica cuando las dos escalas estuvieran en logarítmico, pero en este caso estamos trabajando con un modelo exponencial, por lo tanto linealizar corresponde con una escala semilogarítmica. Entonces aquí estamos viendo exactamente la misma gráfica que antes, pero en otra escala. Y podemos sacarle información a esta gráfica, ¿no? Entenderla un poco mejor. Entonces, pues se acuerdan que antes teníamos un modelo teórico de cómo sería el crecimiento exponencial con un aumento del 33% diario de casos, pues es perfectamente exponencial, así que cuando lo linealizamos, pues nos queda perfectamente una línea teórica que nos indica el crecimiento de la pandemia en 33%. Entonces, ese crecimiento el crecimiento en general va a depender de qué tan inclinada está o no está este modelo lineal o esta línea. Si la pendiente de esta línea estuviera más inclinada, significa que está creciendo más rápido, ¿no? Que la tasa de crecimiento es más rápida. Si estuviera menos inclinada, significa pues que entonces la pandemia para ese país en particular está aumentando a una tasa más baja. Entonces, podemos comparar, podemos tratar de graficar líneas imaginarias que se ajusten a los datos de ciertos países y dependiendo de su grado de inclinación, pues ver realmente cómo están creciendo. Entonces aquí tenemos el caso de Japón, de Singapur, de Hong Kong, que ellos lo que hicieron fue tomar algunas de las medidas pues más drásticamente de contención de la pandemia, entonces pues su tasa de crecimiento es más lenta, es menor que el 33% diario de aumento. En cambio, tenemos otros países que si tratáramos de graficar un ajuste lineal, pues nos dirían que, por ejemplo, Italia, que tiene un porcentaje de aumento pues del 33 o inclusive hasta puede ser que más. ¿Qué pasa si lo hacemos para Estados Unidos? Fíjense que otra vez su pendiente también es más o menos similar a este 33%, lo mismo para Reino Unido. Entonces, ¿se acuerdan que aquí habíamos dicho cómo era el crecimiento para estos países y habíamos malinterpretado que estos iban bien con respecto a Italia? Pues aquí que ya analizamos en una escala semilogarítmica donde podemos interpretar el crecimiento en términos de modelos lineales, pues queda claro que el crecimiento de estos dos países realmente no es el que pensábamos. Estábamos malinterpretando los datos y más bien el crecimiento de estos países pues es inclusive hasta similar que el caso de Italia. Acuérdense que aquí estamos analizando nada más un periodo de toda la pandemia, no quiere decir que así se haya comportado los países en toda la pandemia, sino en un periodo en particular. Entonces, pues como podemos ver, esta escala logarítmica nos deja realizar interpretaciones ya de modelos lineales con los cuales estamos más familiarizados, que entendemos más y que nos permiten pues entender mejor la situación de crecimiento o de aumento de casos. Y bueno, antes de terminar con estas interpretaciones, quiero hacer una última reflexión para que ustedes se den cuenta que por qué la importancia de interpretar bien las gráficas. Aquí, este tipo de gráficas se estuvieron esparciendo mucho durante la pandemia por algunos periodistas, por algunos medios. Sin embargo, muchas veces no se dijo en qué tipo de escala estaban estos datos. Entonces, es importante saber en qué escala tenemos los datos porque no es lo mismo una escala lineal que una escala logarítmica.
Y para que quede un poco más claro este concepto, nos vamos a ir a otro ejemplo. Este ejemplo debe ser conocido para ustedes también. Entonces, bueno, por lo menos para los que vivimos en Ciudad de México o que vivimos en alguna ciudad que está cerca a alguna placa sismológica, pues conocemos el efecto de los sismos, ¿no? Y sabemos que están expresados en una escala que se llama escala de Richter. Esta escala varía desde el 0 hasta el 9, ¿no? Y dependiendo del número de la escala, o sea, tiembla y al final los expertos deciden de qué escala o de qué nivel fue ese temblor que acabamos de percibir. Entonces nos dicen, el temblor fue de 3 o no, puede ser, el temblor fue de 6. Entonces, dependiendo de eso, nosotros más o menos ya tenemos una intuición no, fue pequeño, nadie lo sintió. O no, ya empezó a ser moderado, o no, sí se sintió mucho, ¿no? Fue de 7. Entonces ya tenemos esa intuición, pero dense cuenta que esta escala no avanza de manera lineal, esta escala también avanza de manera logarítmica. ¿Esto qué significa? Pues que uno podría, si esta escala fuera en escala lineal, uno podría pensar, un temblor de 8, pues es el doble de fuerte o de intenso que uno de escala 4. Sin embargo, esto no es una realidad. Ahí sería otra vez interpretar una escala logarítmica en términos lineales, pero no debe ser así, más bien debe ser interpretada como su propia escala. Entonces, si recuerdan, la escala logarítmica aumenta por 10, por número o sea, cada vez que aumenta, aumenta por 10. Entonces, una escala de un temblor en escala Richter de 8 no es el doble de fuerte de uno de 4, sino más bien sería 10,000 veces más intenso que uno de 4. Entonces, pues la conclusión de esto es que hay que fijarnos bien en qué están graficados nuestros datos, en qué escala están graficados e interpretarlos conforme a su propia escala. Y pues también es muy importante decidir en qué términos graficamos nuestros datos. Si tenemos modelos exponenciales o potenciales, muchas veces nos conviene llevarlos a una representación ya sea semilogarítmica o logarítmica, dependiendo del modelo que nosotros tengamos. Y pues eso nos puede llevar a mejores interpretaciones como las que hicimos en esta siguiente gráfica e interpretaciones que son más bien más correctas que habernos confundido con una escala exponencial que muchas veces no nos deja ver los detalles de las gráficas porque nos está representando todo en términos exponenciales con los cuales intuitivamente no estamos tan familiarizados. Entonces, bueno, aquí terminamos la clase de la aplicación de gráficas de COVID. Si tienen alguna duda, la podemos checar el próximo viernes. Que estén muy bien.